es un detective privado de ficción creado en 1887 por el escritor británico Arthur Conan Doyle. Este es un personaje inglés de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles, y desde entonces ha tenido un montón de adaptaciones tanto en la pantalla chica como en la grande, teniendo sus versiones animadas como Sherlock Holmes de 2018, Policías y Ratones de 1986, Sherlock Holmes Estudio en Escarlata de 1983, entre otras, pero hoy vamos a ver Tom y Jerry, una aventura con Sherlock Holmes. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Tadeo con un nuevo video y en esta ocasión les traigo mi primera review de una película animada. Esto incluye resumen, análisis, curiosidades, crítica, opinión personal y conclusión. Antes de empezar les quería decir que con el trabajo y la universidad me ha costado bastante seguir con el canal, pero aún así no pienso dejarlo, ya que es algo que disfruto hacer. Como saben, me gusta hacer teorías de películas animadas, aunque me gustaría poder hablar de películas poco recordadas para tenerlas en cuenta. Pero viendo que hay demasiado contenido al respecto y pensando que no iba a tener mucho apoyo, decidí no apuntar por ese lado. Claro que pensaba eso hasta que Control Z subió su video criticando a ciertos canales de resúmenes y dijo unas palabras que me dejaron reflexionando, las cuales fueron: es que sí, siempre y cuando no olvides una cosa: sé tú mismo, nada más. Y aunque quizá no ganes el dinero que querés o ni siquiera llegues a despegar, esa es la única forma de marcar diferencia. Y quién sabe, tal vez algún día la gente lo note y elija verte en lugar de los otros muertos de hambre. Lo que significa que no quiero ser otro canal más que resume películas como el resto, sino que les quiero dar mi propio toque especial, XD. Pero también seguiré subiendo teorías, versus, top, etc. Por cierto, para empezar con los resúmenes me sentí inspirado por ciertos canales como el mismo Control Z, Camino Review, Ruslan, Alex Truchea, H, El Mundo de Saul, Cyber, Nostalfan, Lersing, Gordofan, Nokiru y unos cuantos más. También en este tipo de videos me gustaría empezar a usar mi voz, mostrar un poco mi cara y tal vez contar pequeñas cosas de mi vida, pero supongo que se irá viendo a lo largo del año. Espero poder estar más activo este año y tratar de subir un video al mes si es que me es posible. Y supongo que sin nada más que agregar podemos empezar con este review. La película de Tom y Jerry, una aventura con Sherlock, salió en el año 2010, la cual dura poco menos de 50 minutos, hecha por Warner Premiere, la que fue un sello estadounidense de producción directa en video de Warner Bros. Home Entertainment, a su vez una subsidiaria de Warner Bros. Entertainment, creado en el 2006 y cerrado en el 2013. La película empieza mostrando unos planos luego a tres gatos que están asaltando una joyería encontrando el diamante que buscaban, y luego escapan de la policía entre los techos de las casas y se marchan volando, entregándole el diamante a un hombre enmascarado a caballo, y de ahí saltamos al título de la película y se nos presentan a los personajes Sherlock Holmes y el señor Watson. Luego Holmes llama a Jerry para que le compre un periódico y es más adelante donde se cruza con Tom, al cual le caen ladrillos encima. Jerry compra el diario, pero no sería una película de Tom y Jerry si no ocurrieran desgracias y si estos no se pelean cada 5 segundos. En fin, Tom persigue a Jerry. En el transcurso de la pelea, entre comillas, solo se rescata una parte del periódico que decía eclipse lunar. Luego Tom le da una carta a Holmes, la cual le encargaban un caso potencial, teniendo que ir los cuatro al teatro Bruce Nigel, viendo cantar y bailar a la señorita Red, lo cual es un espectáculo que los demás disfrutan más de la cuenta, XD. Luego estos irían a su camarín para preguntarle del caso, el cual Sherlock Holmes adivina de inmediato, notando por la sortija en su mano que está comprometida a casarse, y se relaciona con eso. El prometido de la señorita Red es un hombre de la alta sociedad que no sabe que trabaja en un bar de clase baja, y alguien la amenaza pidiendo dinero para guardar su secreto, ya que seguramente el prometido cancelaría la boda si la descubre. Y cada noche debe viajar una gran distancia para dejar un pago. Holmes pregunta sobre la casa de la señorita Red, descubriendo que
es detrás de la embajada de Punjab, dejando el motivo del chantaje recordando un crimen de su archienemigo, el Dr. Moriarty, viendo que era muy similar, ya que el criminal no es el dinero lo que está buscando, sino tiempo, necesitando que la señorita Red esté lejos de su casa por unas horas. Aunque Watson sigue sin entender, por lo que Holmes le explica que la joya más valiosa de todo el mundo, la estrella de Punjab, se exhibía a partir de mañana en la embajada de Punjab. La joya es muy sensible a la luz de un eclipse lunar, hecho que ocurrirá mañana a las 8:30 de la mañana. Todo el mundo iba a estar ahí. Es por eso que la estrella de Punjab puede ser robada esa misma noche, por lo que estos 5 personajes deciden investigar la casa de la señorita Red. Pero antes nos ubicamos en la embajada de Punjab, donde Lico, Perro, Snake y su hijo están cuidando la estrella de Punjab, y mientras Spike le explica a su hijo cómo debe cuidar ese diamante, los 3 gatos aprovechan para robarla. Spike no se daría cuenta, pero su hijo sí, tratando de avisarle a su padre, pero el cachorro no puede hablar, así que no logra comunicarse. Uno de los gatos arroja un botón al suelo y proceden a marcharse de la casa de la señorita Red, ya que habían hecho un túnel bajo su casa. Luego llegarían los protagonistas, sabiendo Holmes que hay un túnel en alguna parte de la casa, mientras Tom y Jerry se empiezan a perseguir encontrando el túnel, donde todos bajarían y empiezan a explorar, pero en el camino verían a Serrín, suponiendo Holmes que la estrella de Punjab ya fue robada. Jerry encuentra el botón de porcelana que dejaron los gatos, pensando Holmes en ir a ver a un viejo sastre conocido, pero en ese momento Spike y su hijo sonarían la alarma para avisar que la estrella de Punjab fue robada, por lo que los 5 deben separarse. Holt y Watson irían a ver al sastre, mientras que Tom y Jerry deben llevar a la señorita Red al departamento de Sherlock Holmes. Pero antes de partir, Jerry veía huellas de gato silbándole a los dos, pero Tom no le haría caso, lo que provoca que Jerry le arroje una pala y Tom lo persigue con ella. Pero uno de los gatos ladrones le dice que esa es su pala y Tom se la entrega, viéndolo marcharse con los otros 2 en un carruaje lleno de paja. Por si no lo mencioné, aquí se manejan todos en carruaje, ya que no había autos en esa época XD. Jerry dibuja en la calle un gato más la pala igual al diamante. Tom lo piensa un poco, pero la señorita Red vería que hay policías en su casa y la acusan de ladrona, los cuales se sorprenden al ver una foto de ella y deciden salir en equipos de 2 para buscarla, ofreciendo una gran recompensa. Y ahí veríamos a la pareja de perro, Butch y Droopy. Y avanzando un poco, ambos se cruzan con los protagonistas, aunque Butch engaña a Droopy para que vaya por otro lado y así tener la recompensa para él solo. Persigue a los 3, pero logran escapar y se esconden en la iglesia del ratón Nigel, el cual en esta película hace de cura y acepta refugiarlos actuando rápido, ya que la pareja de policías del perro ya habían llegado. Y empiezan a investigar donde casi los atrapan, pero los 4 fueron más rápidos y se dividen. Tom y Jerry se esconden en un gran órgano y al verlo Droopy empieza a tocarlo y luego Butch lo acompaña. En mi opinión, tenemos una de las escenas más graciosas de la película y ambos son mandados a volar convenientemente a la carreta de los 3 gatos ladrones, descubriendo que estaban en un bar. Tom se haría pasar por mozo, Jerry y Snell se esconden detrás de unos vasos con cerveza verde en la bandeja que Tom estaría cargando. Aunque no veían a los rufianes, pero la señorita Red haría su acto cantando y bailando, indicándoles hacia dónde tenían que ir. Aquí la canción que canta es sobre los gatos y que les quitarán el diamante frente a sus narices, pero nadie prestaría atención a la letra, ya que estarían todos tontorrones con la belleza de la señorita Red, todos menos un borracho golpeador que le reclama su trago a Tom y luego le daría un puñetazo, aprovechando ambos ratones para poder recuperar el diamante, aunque Nightbus casi es comido en una hamburguesa, pero la señorita Red interviene y Jerry lo salva, consiguiendo el diamante, pero antes de que pueda escapar activarían las alas y el propulsor de la mochila que tenía en su espalda, la que les permite volar. Sus 2 compañeros lo restablecen y verían que les robaron el diamante.
Aunque Jerry no lo soltaba, los gatos se los llevan con él también. Pero Tom, enojado, iría atrás de ellos, logrando alcanzar al que tenía el diamante. Pero estos se marchan volando, dejando atrás a Tom y Jerry, los cuales caen en su carreta de paja y nuevamente Tom se clavaría el rastrillo en su trasero, ya que si no lo mencioné, esto le ocurre como 3 o 4 veces. Llegando más de cerca, la pala de hace rato verían que decía propiedad del cementerio, por lo que ahí es donde se dirige. Y cambiando de escena veríamos a Holt y Watson con el sastre, el cual les dice que le vendió ese botón a un gato, que no dijo su nombre, pero que se lo puede preguntar cuando vuelva por sus pantalones. Holmes revisa de inmediato, encontrando una pluma de ganso recién arrancada, decidiendo ir con Watson a varias granjas para descubrir de quién era. Pero volviendo al cementerio, Niles, Tom y Jerry investigan y gracias a la luna llena verían la estrella de Punjab en una estatua, la cual Jerry trataría de alcanzar. El sujeto enmascarado de comienzo y se la lleva, aunque Jerry logra subirse al caballo y consigue una llave. Pero no tendrían tiempo de pensar de qué es la llave, ya que la policía anda merodeando y viendo que no podrían llegar al departamento de Sherlock Holmes. Pero la señorita Reed recuerda a su querido amigo de la familia, el cual fue el que la mandó a ver a Sherlock Holmes. Y seguramente podrían estar seguros con él, por lo que irían a su casa. Su amigo la deja pasar, pero dejaría a los animales afuera, los cuales se esconden en un granero viendo a un caballo, el cual era el mismo del hombre enmascarado, descubriendo esto que el ladrón era el amigo de la señorita Reed, por lo que querían avisarle, logrando entrar gracias a la llave que Jerry consiguió, pero Tom haría un desastre que notaría el ladrón, el cual le daría té y comida a la señorita Reed antes de investigar si hay alguien en su casa. Los tres se esconden en un cuarto donde se encontraba una gran máquina extraña. Luego suben al techo y Tom, por accidente, jala una palanca que activa una máquina que mostraría al diamante robado, el cual Jerry tomaría y se lo pasa a Tom. Pero este no lo atrapa, pero Niles sí. Pero se resbala en la punta de la chimenea y los tres caen hacia abajo. El ladrón les quita el diamante y revela que él es el profesor Moriarty. Los tres gatos, los cuales tendrían atada a la señorita Reed, y este les revela que le dejó pistas falsas a Sherlock Holmes, porque lo único mejor que cometer el crimen perfecto es cometer el crimen perfecto justo debajo de la nariz de tu enemigo. Niles le dice que ya tiene el diamante y que no necesita a la señorita Reed. Moriarty dice que robar el diamante solo fue el elemento de apertura. Luego cambiamos de escena, ubicándonos en el techo de la casa ya de día, y seguiría hablando, revelando que va a robar las joyas de la corona. Pero antes le quita un collar de rubí a la señorita Reed, incrustándola en la estrella de Punjab y poniéndola en la máquina, la cual dispara un rayo calorífico potenciado por ese diamante único que es capaz de intensificar la luz diseñado para trabajar con la luz del eclipse solar. Cuando ocurra ese eclipse, la máquina lanza un poderoso rayo que será reflejado por una serie de espejos para perforar la Torre de Londres. Niles dice que Sherlock Holmes lo va a detener, pero el profesor Moriarty le dice que lo mandó a una loca persecución de ganso. Y es ahí donde vemos a Holt y Watson persiguiendo un ganso, pero su pluma no coincide, pensando Holmes que algo anda mal. Watson le dice que el eclipse está a punto de comenzar y tendrán un gran paisaje. Y ahí Sherlock Holmes se da cuenta, enlazando el botón, el diamante y los espejos, descubriendo que intentaba ser su archienemigo, y estos parten hacia allá. Moriarty iría con su carruaje, el cual tendría otra máquina del rayo adentro, la cual se activa con el eclipse, logrando perforar la Torre de Londres, la cual estaba siendo custodiada nuevamente por Spike y su hijo, aunque una parte de la pared le cae encima a Spike mientras los dos de los gatos ladrones empiezan a robar las joyas de la corona. Y cuando el eclipse estaba por acabar, Tom le arroja una escoba al gato de lentes, lo cual provoca que dé vueltas la máquina y con el rayo corta la celda donde estaban. Niles le arroja un ladrillo al gato que lo deja inconsciente. Y Tom se pone su mochila con alas y propulsor
pero los otros dos gatos ya habían terminado de robar todo y le entregan las bolsas al profesor Moriarty, el cual se va del lugar en su carruaje y con la señorita Red secuestrada. Este sería seguido por Nile, Tom y Jerry y también por Holmes y Watson. Mientras los otros dos gatos que estaban volando serían vistos por Butch y Droopy. Este último le dice a su compañero que seguramente ellos son los ladrones, y Butch les grita que bajen para poder arrestarlos. Estos proceden, pero solo para burlarse del perro, al cual mandan a volar, pero Droopy no se queda atrás y con un solo movimiento de su brazo les rompe las mochilas y ambos gatos son enviados hacia la Torre de Londres, siendo recibidos por Spike y su hijo, XD. Por otro lado, Nile, Tom y Jerry alcanzan el carruaje del profesor Moriarty y Jerry hace que el carruaje se quede sin caballo. Estando más cerca Hall y Watson, pero Moriarty activa el motor del carruaje. No me pregunten, solo disfruten. Holmes se sube al techo del carruaje, estando Moriarty también, y con sus guantes de hierro le arroja rayos eléctricos al detective, los cuales logra esquivar. Holmes está a punto de ser estampado contra una pared de una especie de puente. La señorita Red lo salva a tiempo, mientras Tom y Jerry manejarían el carruaje, o eso intentaron hacer. Sherlock Holmes y el profesor Moriarty seguirían peleando hasta que lleguen hasta un puente en construcción. La señorita Red salva a Nile, Tom y Jerry, mientras que Hall y Moriarty caen al agua, o eso habrían creído los demás, ya que Holmes logró sujetarse de un fierro junto a las bolsas que tenían las joyas de la corona. Y bueno, Droopy se encarga de llevar al profesor Moriarty y a los tres gatos a la prisión, mientras que Butch no lo podría creer, jejeje. Luego pasamos a la iglesia, donde la señorita Red se está por casar haciendo nails de obispo y diciendo la frase "puede besar a la novia", donde nos damos cuenta de que es el lobo que la vio por primera vez en el teatro Bruce Lyle, lo que no tendría sentido por lo mencionado desde el principio del caso XD. Pero bueno, recordemos que esta es una película de Tom y Jerry y no hay que pensar, solo disfrutar. Antes de terminar, Jerry le quema la cola a Tom y se empiezan a perseguir como de costumbre, y Droopy estaría tocando el órgano de la iglesia. Y ahí termina esta gran película, así que ahora hablemos un poco de ella. Análisis. Esta es una de las películas que entendió muy bien cómo utilizar a Tom y Jerry, luego del fracaso de la película del 92, donde estos hablaban. Estos personajes son famosos por algo muy particular: casi no hablan. Esto no es casualidad, sino una decisión muy importante en la historia de la animación. Inspiración en el cine mudo. Los creadores William Hanna y Joseph Barbera se inspiraron en el cine mudo, donde actores como Charles Chaplin contaban historias sin diálogo. La idea era que las acciones fueran más importantes que las palabras, el humor se entendiera solo con lo visual al no hablar. Tom y Jerry pueden ser entendidos en cualquier país sin traducción. No importa el idioma, no necesita subtítulos, funciona igual en todo el mundo, por eso la serie se volvió tan global. Si hablaran mucho, el ritmo de este tipo de humor se rompería. Expresividad visual. En lugar de hablar, los personajes usan gestos exagerados, expresiones faciales, lenguaje corporal. Esto hace que la animación sea más dinámica y creativa. Hacen sonidos, pero no diálogos, aunque no hablan normalmente, sí hacen gritos, Tom especialmente risas, sonidos cómicos. Muchos de los gritos clásicos de Tom fueron grabados por William Hanna. Conclusión: Tom y Jerry no hablan porque viene del estilo del cine mudo, hace el humor más universal, mantiene el ritmo rápido, resalta la animación y la comedia física. En pocas palabras, si hablaran mucho, dejarían de ser Tom y Jerry. A partir de ese momento sacaron varias películas en DVD, de las cuales yo tengo esta y la que hacen de piratas. Estos dos personajes hay que dejarlos como están, ya que así funcionan desde sus inicios. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Esta película mezcla dos mundos muy distintos: la comedia física clásica de Tom y Jerry y el misterio detectivesco de Sherlock Holmes. El análisis de la historia. La trama sigue una estructura clásica de misterio detectivesco. Aparece un crimen, surge un sospechoso misterioso, el detective investiga pistas, se revela al culpable. Este tipo de estructura viene de las historias originales de Arthur Conan Doyle.
Lo interesante es que Tom y Sherry no son los protagonistas del misterio, sino que funcionan como agentes del caos que accidentalmente ayudan a resolverlo. Analizando a los personajes, Tom mantiene su papel clásico, impulsivo, torpe, emocional, pero en esta película también actúa a veces como protector, algo poco común en muchos episodios. Sherry representa el ingenio y la inteligencia. En varias escenas parece entender la situación mejor que los humanos. Sherlock Holmes conserva sus rasgos principales. Observador lógico, calmado, funciona como el centro racional mientras Tom y Sherry representan el caos. Ahora el análisis de la ambientación en Londres victoriano es importante porque conecta con el universo de Sherlock Holmes, crea una atmósfera de misterio, contrasta con la comedia absurda de Tom y Sherry. Esto genera un choque interesante entre géneros. Analizando el tono de la película, mezcla 3 tonos distintos: comedia, misterio, detectivesco, aventura familiar. Esta mezcla funciona bien para niños, aunque para adultos el misterio puede parecer simple. Pero de igual forma estuvo muy bien pensado. El análisis cinematográfico desde un punto de vista narrativo, la película tiene ritmo rápido, escenas cortas, gags frecuentes. Esto sigue la tradición de los cortos de Tom y Sherry, donde la acción nunca se detiene demasiado. Interpretación temática. Aunque es una película ligera, se pueden ver algunos temas: la inteligencia vence a la fuerza, el trabajo en equipo. El caos puede ayudar a resolver problemas. Incluso si Tom y Sherry pelean todo el tiempo, al final terminan ayudando a resolver el caso. Conclusión del análisis: la película funciona principalmente como un experimento de crossover, una aventura ligera de misterio, una película pensada para fans de los personajes. No es la historia más compleja de Sherlock Holmes, pero sí una forma divertida de combinar dos universos muy diferentes. Ahora me gustaría analizar al villano de la película, el cual por su diseño me recuerda un poco al comandante Monasterio de la serie del Zorro. El principal antagonista de la historia está relacionado con el profesor Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes. Aunque la película es ligera y familiar, el plan del villano sigue una estructura bastante típica de los misterios de Holmes. Aquí trataré de analizar el plan del villano paso a paso. Crear una serie de robos misteriosos. El plan comienza con robos de joyas en Londres. Objetivo del villano: generar confusión, hacer que parezca que el criminal es alguien desconocido, distraer a la policía. Esto crea el escenario perfecto para que Holmes empiece a investigar. Elegir un objetivo famoso: el villano decide apuntar a Red, una cantante famosa del teatro. Razón estratégica: ella tiene joyas valiosas, su fama atrae atención pública. El robo se vuelve más espectacular, esto aumenta el caos en la ciudad. Usar cómplices y disfraces. Como en muchas historias de Holmes, el criminal no actúa siempre directamente. El plan incluye cómplices, identidades falsas, movimientos secretos. Esto hace más difícil descubrir quién está realmente detrás del plan. Desviar sospechas: un paso clave del plan es hacer que las sospechas caigan en otras personas. Esto es típico de las historias de Sherlock Holmes, el verdadero culpable intenta que la policía sospeche de alguien más. Controlar el momento del gran robo: el objetivo final es realizar un gran robo de joyas cuando nadie lo espere. El criminal calcula el momento, la distracción, la seguridad del lugar, todo parece perfectamente planificado. El error del villano: el plan empieza a fallar por varias razones. La investigación de Holmes: pistas que el villano deja accidentalmente, las intervenciones caóticas de Tom y Sherry, sus persecuciones provocan situaciones que el criminal no había previsto. La revelación final: al final, Holmes conecta todas las pistas y expone al verdadero culpable. Este momento sigue la tradición clásica de Holmes: el detective explica la lógica del caso, revela cómo funcionaba el plan, demuestra dónde falló el criminal. El villano representa el clásico genio criminal, que intenta competir con la inteligencia de Holmes. Pero en esta película ocurre algo curioso. El plan no fracasa solo por Holmes, sino también por el caos impredecible de Tom y Sherry. En conclusión, el plan del villano es inteligente y sigue el estilo de los misterios de Sherlock Holmes, pero falla porque deja pequeñas pistas, subestima a Holmes, no puede controlar el caos de Tom y Sherry. Ahora algunas curiosidades y un poco de información de esta película. Las personas detrás de esta obra maestra. Dirección: la película fue dirigida por 2 animadores veteranos de Warner Bros. Spike Brandt y Jeff Sierge. Ambos trabajaron muchos años en series y películas de Tom y Sherry, participando también en proyectos como Tom y Sherry Tales. Además, Brandt incluso hizo voces de personajes y colaboró en el storyboard de la película. Guión de la historia: el guión principal fue escrito por Earl Kress, pero la película también se basa en personajes creados por William Hanna, Joseph Barbera, Arthur Conan Doyle.
Chris escribió muchas historias de Tom y Jerry Animaniacs, y adaptó el misterio para que encajara con el estilo cómico de los personajes. Equipo de animación y arte. Entre los artistas y animadores importantes estuvieron Kevin M. O'Neill como director de animación, Mateo Girardi como animación de efectos, Eric J. Gardner III como diseño de producción, Sylvia Philcat como diseño de color, Roberto Casale como diseño de escenas. También participaron varios artistas de storyboard, que planifican cada escena antes de animarla, como Kurt Anderson, David Bennett, Tony Zerbone, T.J. House, John Clennagan, David Scott Smith. Música y sonido. La banda sonora fue compuesta por Michael Tavera. Tavera compuso música para muchas series animadas como Batman, The Animated Series y Justice League. Producción. Los principales productores fueron Bobby E. Page como productora, Sam Register como productor ejecutivo. Register ha sido uno de los responsables de muchas producciones animadas de Warner Bros. En resumen, la película fue creada por un equipo de animadores veteranos de Warner Bros. Actores famosos de voz y artistas especializados en animación televisiva. Aunque es una película relativamente corta, detrás hubo decenas de artistas y técnicos trabajando en storyboard, animación, música y doblaje. Presupuesto y ganancias. Tuvo cifras curiosas porque no se estrenó en cines, sino directamente en DVD y video doméstico. Presupuesto aproximadamente $35,7 millones para producir la película. Ingresos. Se estima que generó alrededor de $347,9 millones en ingresos totales, ventas de DVD, licencias y distribución. ¿Por qué pudo ganar tanto sin ir al cine? Esto se debe a varias razones: mercado de DVD muy fuerte en esa época. En 2010 las películas animadas familiares vendían muchísimos DVD. Marca muy conocida. Los personajes Tom y Jerry llevan décadas siendo populares en todo el mundo. Público infantil y familiar. Muchas familias compran este tipo de películas para verlas varias veces en casa. Distribución internacional. La película fue vendida a muchos países mediante Warner Bros. Animation y Warner Home Video. En mi opinión, esta película me genera mucha nostalgia ya que la veía muy seguido, ya que como antes no había en plataformas como Netflix o HBO, una opción era comprar DVD, y yo tenía unos cuantos. La película es súper disfrutable, y muy recomendable, y si le tuviera que dar una puntuación sería 10 de 10, siento que se lo merece, insisto en que es una obra maestra. Y ya finalizando con el vídeo, me despido, espero que este nuevo experimento les guste para seguir con más vídeos así. Hasta la próxima.